Primero que nada, darle la bienvenida a todos y agradecer entonces por su disposición y por estar acá participando de esta clase. La idea entonces y la intención con esta presentación es que ustedes salgan de aquí con un paso a paso directo y sabiendo cómo ustedes pueden conectar y encontrar personas cualificadas y agendar llamadas con esas personas para su oferta high ticket, para entonces promocionar su oferta de $500 o de $1000 o de $2000 de ahí para arriba. Así que ¿cómo ustedes pueden agendar llamadas con clientes que te paguen más de $500 por tu servicio? Y literalmente es el arte de crear relaciones y ayudar a las personas. Algo que tenemos que tener en cuenta acá y todo lo que yo les voy a explicar acá, antes de que prosiga, voy a silenciar los micrófonos para que no haya como alguna interrupción. Dame un segundo. Ya está. Cualquier persona entonces que tenga alguna duda o alguna pregunta, al final entonces disponemos de un tiempo para solucionar todas las dudas que tengan. Así que por favor, para que no se les olvide la pregunta que vayan a tener a lo largo de la presentación, pueden ir entonces tomando nota, pueden ir entonces también anotando la duda que tengan y va a haber momentos donde voy a abrir de nuevo el micrófono para toda la sala para que podamos interactuar, porque mi idea es hacer una clase dinámica, no es que simplemente sea como acá el expositor y que le hable a todo el mundo. Así que, como les decía, el principio de todo esto va muy ligado a lo que enseña Lauti, a lo que entonces se expresa dentro del libro. Ahí en el chat me pueden confirmar quién ya se leyó el libro de Lauti, el de Vendes o Mueres, quién ya se lo terminó completo. Ok, Enrique dice que aún no lo termina. Alejandro ya lo terminó. Fenomenal. Nahuel lo sigue estudiando. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Alma apenas lo empezó. Benito dijo que ya está listo. Octavio dice que sigue estudiando. Ok, perfecto, chicos. ¿Qué se dice dentro del libro de Lauti? Es un libro tremendo, se lo recomiendo igualmente que se lo terminen lo más pronto que puedan. Yo literalmente cuando lo saco me lo logré en 3 días, que es tremendo libro. ¿Y qué se dice dentro del libro de Lauti? Voy a empezar a poner entonces las bases sobre eso. Y es que hay diferentes tipos de prospección, hay un sinfín de temas de prospección, ya sea por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, por TikTok, por cualquier plataforma que ustedes vean, pero para entonces prospectar hay determinados acercamientos. ¿Los acercamientos cuáles son? Acercamiento indirecto, acercamiento directo y acercamiento agresivo. Para que hagamos un recorderis y todos estemos en la misma página, el acercamiento agresivo es cuando tú llegas literalmente a hacer spam. Cuando tú literalmente llegas, no quieres perder el tiempo y vas y presentas entonces tu lead magnet, tu oferta o como desees. Luego entonces está el acercamiento directo. El acercamiento directo es un poco más amable, es un acercamiento entonces que lo que se hace es empezar a entablar una conversación con la persona, hacer 5 o 6 ping pong con la persona, que tú hables y él te responda para crear ese rapport y crear entonces esa confianza. Y ya después lo que se hace es que tú le presentes entonces el lead magnet o la oferta. Y el acercamiento indirecto, que es de lo que vamos a hablar más que todo en esta clase, que igualmente estos principios que les voy a explicar, ustedes los pueden aplicar en el acercamiento directo también. El acercamiento indirecto es darte todo el tiempo y establecer relaciones a largo plazo para entonces poder conectar con la persona, crear confianza, crear ese rapport y que ya de última tú realmente genuinamente te intereses por él y también le puedas aportar el valor y ayudar a la persona. Esos son entonces los 3 acercamientos que hay. La OTI, la OTI los explica entonces bien detallado dentro del libro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es directamente hablar sobre el indirecto. ¿Por qué? Porque el indirecto, haciendo setting y creando relaciones con las personas, es el que nos abre las puertas realmente para vender la oferta, para realmente entonces aportar y ayudar genuinamente a la persona. Porque un principio que yo literalmente les enseño a mis alumnos y es un principio que yo aplico, y es que ustedes deben vender para ayudar a las personas. No vendan por vender. Vender por vender realmente te beneficia solamente a ti. Vende para ayudar a la persona y que esa persona sea beneficiosa la transacción que ustedes hacen entre ustedes dos. Así que teniendo ese principio clave es donde nosotros vamos a empezar a formar y a hacer el setting. Así que, ¿qué vamos a ver nosotros en esta clase el día de hoy? Teniendo claro esta introducción de acercamientos para que tengamos presente y todos estemos en la misma página. Vamos entonces a ver
¿Qué buscamos hacer nosotros en el setting? ¿El setting qué es? Para que todos también me puedan comprender en eso. El setting tiene una definición técnica, pero la definición que yo le doy para que puedan comprender todo de una manera muy óptima y muy sencilla es el arte de crear relaciones con las personas y de agendar llamadas. Eso es, en simpleza, el arte de crear relaciones y agendar llamadas con clientes cualificados. Eso es el setting. Muchas personas asignan el término setting, entonces, por ejemplo, a setear o a crear esas relaciones con personas que ya están dentro de una comunidad únicamente. Esos son entonces los setters. Otras personas son setters en frío, que entonces lo que hacen es buscar en frío también para entablar esa conversación. Entonces, literalmente, para que todos tengamos un principio de una definición clara y sencilla, es esa parte entonces de poder conectar con la persona y agendar llamadas. Ahora, ¿qué buscamos hacer nosotros en el setting? Buscamos tener 4 cosas específicas, que es ya lo que nosotros vamos a ver más adelante. Luego, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces en esta reunión? Vamos a aprender cómo vamos a identificar el tipo de personas mientras hacemos setting. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, me pueden escribir en el chat también ahí, que ustedes están intentando, si ya están prospectando y están entonces intentando conectar con las personas, que están conectando con la persona, pero ustedes no saben si esta persona realmente ustedes lo pueden ayudar o cuál sería el paso a seguir con esta persona. Si ustedes entonces le proponen una llamada de venta o le proponen entonces algún aporte de valor que ustedes le tengan, una clase, un libro, o ustedes lo descartan porque no está cualificado o no saben cuál es el siguiente paso a dar, por ejemplo, en una conversación con un prospecto. No sé si alguna vez les ha pasado. A mí, por ejemplo, en mi experiencia me pasó muchísimo, que yo no sabía con ese prospecto en específico en el pasado qué es lo que debía hacer, porque literalmente era más de 100 prospectos, más de 100 conversaciones en un día y todo entonces iba desorganizado. Literalmente me tocó entonces formar ese sistema para darme cuenta de eso. En el chat están diciendo que muchas veces, dice Diana, Naval dice que sí, enriquece que no sabía nada de cualificación, que Naval que ha estropeado relaciones por eso, tal cual. Lo importante de identificar a las personas es no solamente saber cómo venderle, sino de también saber cómo puedes conectar mejor con la persona, cómo genuinamente tú puedes ayudar a esa persona, porque la persona puede estar entonces en un tiempo totalmente distinto. Por ejemplo, si una persona necesita urgentemente la solución que tú brindas, le puedes proponer una llamada, pero si la persona está ahí como que tiene el problema, pero no es urgente para ella, que lo va a aplazar, que lo va a procrastinar, debes hacer una acción diferente para realmente ayudar a esa persona. Así que eso es lo segundo que vamos a ver. Y por último, el camino paso a paso para entonces hacer ese setting. Les voy a explicar literalmente el detrás de bastidores, lo que les enseño mucho también a mis alumnos sobre el paso a paso que ustedes deben hacer para lograr hacer un setting correcto y poder entonces agendar las llamadas, llegar hasta ese último paso, haciendo seguimiento y distintas acciones que ustedes deben hacer para llegar hasta ese punto. Así que para que comencemos, vamos a entrar en el tema de qué es lo que nosotros buscamos hacer haciendo setting, qué es lo que nosotros buscamos hacer para agendar llamadas, para conectar con las personas. Lo primero son 4 principios claves, es conectar genuinamente con la persona. No sirve que tú estés intentando conectar de mentiras, literalmente eso se nota. Luego tenemos que cualificar. En la cualificación lo que nosotros hacemos es ver si la persona es realmente un cliente ideal de nosotros o no, si realmente nosotros la podemos ayudar o no. Luego, si la podemos ayudar, entonces la nutrimos, realmente le aportamos valor, porque recordemos que el principio de todo es vender para ayudar. Así que nosotros vamos a hacer todo desde el principio con esa mentalidad, para ayudar a las personas. Y en esa ayuda es donde literalmente a ti se te retribuye todo. Cuando tú ayudas a las personas, no sé si es ley del karma o cuál es entonces la ley que aplica ahí, a ti te empiezan a ayudar las personas. Si tú das, a ti te va a llegar. Y luego de eso, entonces, que puedas agendar la llamada. Así que lo primero que vamos a analizar es cómo conectar con las personas, que por eso pongo una imagen de así como de compañerismo de 2 personas abrazadas, y es eso literalmente lo que nosotros debemos ir haciendo. Para irlos viendo también, voy a, ir a, voy a poder entonces hacer esto. Si puedan ir prendiendo la cámara, se les agradecería bastante para ir conociendo. Ve, Lorena, estás acá. Qué bueno verte por acá. Entonces, básicamente, lo primero que nosotros debemos hacer es crear ese rapport, que nosotros podamos entonces conectar con la persona. ¿El rapport qué es? El rapport es conectar o tener similitudes con la persona, que tú puedas entonces genuinamente hacer preguntas que a ti te interesen. Por ejemplo, que le puedas preguntar a la persona de dónde es, una conversación amigable, de dónde es,
hace cuánto tiempo está entonces en su rubro. Por ejemplo, si es una persona que está en criptomonedas, que le puedas hacer esa pregunta, así como por ejemplo Enrique me preguntó ahorita a mí, que le puedas hacer preguntas como ¿y qué es lo que está buscando o por qué intentó entrar en ese rubro? Preguntas genuinas para crear entonces esa conexión con las personas. Cosas que tú debes tener en cuenta para crear esa conexión con las personas. No hagan conversaciones aburridas, no hagan conversaciones repetitivas. Realmente hagan una pregunta que pueda entonces la persona expandirse con su respuesta. No haga una pregunta que la persona entonces responda sí o no. Que la persona entonces invierta en esa conversación, que se pueda explayar, que pueda entonces también decir sus emociones. Les garantizo que a todas las personas les gusta hablar de ellas. A todas las personas les gusta hablar de ellas. Les gusta entonces decir cómo iniciaron, les gusta iniciar entonces también sobre cómo lo pueden ayudar a uno. Muchas veces uno entonces también preguntando cómo la persona puede ayudarlo a uno, se empiezan a abrir las personas. Lo importante en el rapport es conectar con la persona. Ahí está, Nahuel dice que hoy le preguntaron cuál es la música favorita. Son preguntas comunes, preguntas que tú le harías a un amigo. Así tú empiezas a crear rapport. La idea en el rapport no es ir directamente a vender. La idea en conectar con la persona es hacer preguntas amigables. Hacer preguntas entonces como si estuvieras conectando con una persona, porque es lo que estás haciendo. Son dos personas conectando, no son tú y una persona que te va a comprar que tiene 100 pesos en la frente. Luego de tener esto claro, recuerden que cualquier pregunta que ustedes tengan, uno me la pueden comentar en el chat para que entonces la pueda responder en el momento o ya podemos esperar hasta el final. Luego que ustedes entonces conecten con la persona y esa conexión, cosas que deben tener en cuenta, es algo que puede durar entonces dependiendo del flujo de la conversación, puede durar 30 minutos, 15, 5, un día, 3 días, 7 días. No sabes tú porque, por ejemplo, hay personas que responden fluido, seguido, cuando tú estás prospectando. Y hay otras personas que responden una vez cada 2 días. Entonces es mucho más difícil conectar con ese tipo de personas. Si la persona responde fluido, si la persona es abierta, si tú lo tratas bien, siempre debe estar el respeto. Nunca intentes imponer, nunca intentes como sacarle las palabras a la persona. Siempre haz las preguntas de una manera amigable. Siempre entonces ten la curiosidad genuina con las personas, como cuando tú vas a empezar a hablar con una persona, cuando tú conoces a una persona presencialmente. Ve cómo te llamas, un gusto conocerte, a qué te dedicas, de dónde eres. Son cosas que empiezan a conectar. Empiezas y luego cómo continuar. Perfecto, es lo que entonces vamos a hablar. Luego entonces de conectar, lo que se procede a hacer es ir cualificando. En esas preguntas amigables, en ese rapport, lo que nosotros vamos haciendo es cualificar a las personas. Por ejemplo, y el paso a paso, desde todo esto que les estoy mostrando de rapport, cualificar, luego entonces nutrir, agendar, es lo que nosotros vamos a ver al final con todo un mapa conceptual que les creé para que vean entonces desde el inicio hasta el final cómo sería. Pero entonces, para que tengan claro las bases y tengan entonces estos principios, luego lo que nosotros hacemos es cualificar. ¿Cualificar qué es? Descubrir su situación, sus deseos y sus problemas. ¿Cómo hace sentir entonces la persona? Esas son cosas extra, pero son cosas que funcionan muy bien y que hacen que tú conectes mucho mejor con la persona. Y es, ¿cómo lo hace sentir sus problemas? Ahí empiezas a ver realmente la razón de dolor detrás de sus problemas. ¿Cómo sería su vida cumpliendo ese deseo? Porque la persona, por ejemplo, puede tener el deseo de facturar $5.000, por ejemplo, pero detrás de esa facturación de $5.000 tiene deseos reales, tiene como esas motivaciones, por ejemplo, que le puede dar una mejor vida a su familia, que puede comprarse un carro, por ejemplo, o cuáles son las motivaciones que él tiene realmente. Y en esa cualificación es donde tú empiezas a descubrir esa información. Igualmente, haciendo preguntas amigables. ¿Por qué? Porque lo que tú primero tienes que hacer en el setting es conectar como persona. Es que tú conectes entonces como persona primero, que tú conectes entonces, porque como te digo, son dos personas, que conectes como persona y después de que tú cualifiques, viendo que tú puedes ayudar a las personas, luego empieces a posicionarte como autoridad, no es desde un principio. Acá entonces, por ejemplo, acá las personas se están preguntando, Enrique dice que nota mucha desconfianza, que dicen nuestros coaches, que nos enseñaron a no hablar con extraños, pero ahora hay muchos fraudes y mentiras que hacen que seamos más desconfiados. Tal cual. Es decir, ¿qué es lo que pasa acá? Por eso empecé a tocar también el tema de acercamientos al inicio. Y es que el setting es algo que se implementa desde hace muchos tiempos, solo que apenas entonces está surgiendo el tema de la palabra setting, porque por ejemplo, hay muchas personas, y esto depende del nicho en el que se esté atacando, porque por ejemplo, en el nicho de los coach, yo he visto muchísimas personas que setean
y que en ese seteo la persona ya tiene una resistencia. Ya ese prospecto que están intentando setear ya tiene una resistencia, le dicen, no, mira, yo sé que tú me quieres vender, yo no quiero que entonces tú me hables nada de eso, o no le responden, te dejan en visto, porque entonces lo que están intentando hacer los setters es literalmente ir directamente a ofrecerle entonces un servicio o a entonces hacer estilo spam. No se dan el tiempo de crear una relación, de poder conectar con la persona. Y es entonces lo que estamos realmente haciendo. Si nosotros entonces conectamos con la persona, si nosotros entonces buscamos conectar primero como persona y después como autoridad, no directamente intentar ayudar, aunque sí sea real de que lo va a ayudar, aunque sí sea real que tu oferta sea buena, las personas muchas veces por experiencias pasadas ya tienen una resistencia. Ya las personas no quieren seguir escuchando porque tuvieron una experiencia negativa. Bueno, Lorena dice que cómo haces para empezar a cualificar. Ahorita vamos a ver sobre eso. Primero le preguntas cómo está, hace cuánto se dedica y después ya se empieza a cualificar. Bien, ahorita vamos a ver sobre eso. ¿Cuánto tiempo esperas para cualificar una prospección en frío? Esas preguntas las voy a dejar en stand-by todavía por ahí para responderlas al final, que es donde explico cómo ese paso a paso de tiempos, etcétera. Y es literalmente entonces, volviendo al tema, lo que decía Enrique, que muchas veces las personas, cuando están intentando entonces setear en frío, están intentando prospectar en frío, llegan directamente a la yugular y las personas ya no están receptivas a que les lleguen a la yugular. Las personas naturalmente siempre van a querer conectar con personas, porque somos seres sociales, somos seres humanos, pero que están nacidos en una sociedad, pero muchas veces tienen experiencias negativas en el pasado, entonces lo que ellos tienen que ver es que realmente tú quieras conectar con ellos. Por eso les digo desde el inicio, que sea genuino, que ustedes quieran conectar con las personas, que no se les note el hambre por vender, y ya después de esa conexión que la persona diga, bueno, esta persona quiere realmente entablar una amistad conmigo, ya después entonces cuando tú te empiezas a posicionar como autoridad para poder entonces apoyar y ayudarlo con tu programa. Si vamos muy rápido, me dicen, me voy explayando un poco más entonces en cada parte, pero voy rápido porque realmente el valor que ustedes van a tener es al final en el paso a paso, desde el principio a fin. Pero estoy intentando como contextualizar todo al máximo para que tengamos todo claro. Ok, aquí dice que es súper claro todo, Enrique dice que vamos bien, perfecto. Lo tercero que nosotros tenemos que hacer, y acá es cuando nos empezamos a posicionar como autoridad, y por eso quiero entonces decirles algo en este punto, y es que realmente no es algo lineal, es decir, hacer SETI no es algo lineal, no es que entonces tú vayas a hacer rapport, luego entonces cualifiques, luego nutras y luego agendes, todo eso en 15 minutos. Como les digo, no suele suceder eso. Hay personas que están abiertas a tener una conversación fluida y que todos estos pasos pasan en 15 o 30 minutos y que tú ya en 30 minutos tienes una agenda con clientes cualificados que están dispuestos a cobrar y a pagarte más de $500 por tu programa. Y eso es algo que pasa y es algo fenomenal. Pero el promedio y la realidad es que todas las personas tienen una vida y todas las personas por lo regular se demoran mucho más en responder. Entonces, todos estos procesos se van a ir haciendo, pero es a lo largo de las horas o días para que siempre tengan en cuenta eso. O incluso a veces se puede demorar semanas, dependiendo de tu habilidad, porque eso, así como las ventas, es una habilidad que se desarrolla. Tú no puedes nacer siendo un buen setter, no puedes nacer teniendo buenas habilidades de comunicación que sean literalmente un don para ti. Puede que sí, puede que tú tengas buenas habilidades desde pequeño, pero muchas personas tienen que desarrollarlas y tienen que entonces optimizarlas. Por eso es un proceso que tú vas a ir aprendiendo, que hacer entonces mejorando, como las ventas. Es como montar bicicleta. Tú no puedes aprender entonces montando bicicleta de 2 ruedas. Tú primero vas con las 4 ruedas, luego te las quitas, luego te caes para aprender y luego aprendes. Literalmente es como todo. Así que lo tercero que vamos a tener en cuenta es que vamos a nutrir a las personas. ¿Qué es nutrir? Nutrir es poder aportarle valor. Literalmente una relación son dos cosas. Una relación de vendedor y prospecto, y esto se enseña dentro del campamento de ventas. No sé si alguno de ustedes está en el campamento de ventas, pero es una información tremenda y por favor anótenla por ahí si alguien está tomando notas. Y es que una relación es igual a el valor que tú le puedas brindar a una persona más el interés de la persona en ese valor. Y literalmente ahí forma una alianza. Si la persona está interesada en el valor que tú estás brindando, ¿y cómo tú sabes si está interesado? Porque ya cualificas, porque tú ya sabes qué problemas tiene, porque tú ya sabes qué deseos tiene, porque tú ya conectaste como persona, tú ya estableciste una confianza en los dos pasos anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Tú ya sabes que la persona va a estar interesada. Lo que tú debes hacer ahora para posicionarte como autoridad
es mostrarle que tú tienes un valor alto para agregarle, que tú realmente puedes ayudarlo a él a superar sus problemas y alcanzar sus deseos. Ahí es cuando tú te empiezas a posicionar como autoridad. Ahí es cuando tú empiezas a demostrarle, mira, si quieres, yo tengo alumnos o yo también pasé por esa experiencia y te puedo dar estos 3 consejos o te puedo dar entonces esto que realmente me sirvió muchísimo a mí para poder mejorar tal cosa. Y la persona te va a decir, sí, dale de una, porque son sus problemas, son sus dolores. Y todas las personas quieren superar esos problemas, quieren alcanzar sus deseos. Muchas veces entonces no lo logran porque su impostor, su síndrome del impostor, los empieza entonces a hacer caer, los empieza a hacer entonces derribarse, los empieza entonces a hacer autosabotearse, pero realmente todas las personas de corazón quieren ser mejores. Por eso entonces lo que tú puedes hacer para posicionarte como autoridad es poder nutrir a las personas, poder entonces aportarle valor, luego de crear confianza con él o con ellos. Ahí está, enriquece que lo que le atrajo al campamento de ventas es eso. Por eso es tan importante nutrir, porque tú ya te posicionas como autoridad. Y luego de que tú conectas con una persona como persona, valga la redundancia, conectar con una persona como persona, y luego de que tú haces eso, conectas también como autoridad, literalmente tienes el camino libre porque la persona ve, listo, esta persona, tengo confianza en esta persona. Tu prospecto va a decir esto, tengo confianza en esta persona. Me ha demostrado que es una buena persona y además me puede ayudar en este problema que tengo. Lo veo como una autoridad que me puede entonces ayudar a solucionarlo. Bueno, entonces seguramente esta persona me va a ayudar a cumplir con lo que quiero. Y es cuando tú entras entonces ya al cumplir estas 2 cosas a proponer una agenda. Y literalmente las personas se agendan porque piensan y porque es así, que es lo más lógico para ellos. Es lo más lógico para ellos agendar con una persona que confían en ella y que además de confiar en ella, saben ellos de que tú puedes ayudarlo. Es como cuando un amigo te dice, ve, mira, sabes, ayer probé un restaurante exquisito, es de todo tu gusto, porque venden esto, esto, esto y esto. Te recomiendo que vayas la próxima semana, va a haber una promoción. Y tú le dices, ah, bueno, voy a ir. ¿Por qué? Porque es tu amigo, confías en él, confías en que te conoce y confías entonces en su criterio. Y vas. Qué cosa muy diferente a que un desconocido llegue y te diga, mira, el restaurante de aquí está muy bueno, deberías ir. Tú dices, no, pero bueno, ¿quién es esta persona? ¿Por qué me está diciendo eso? Entonces, por eso es tan importante conectar con personas y luego como entonces autoridad, para poder ayudar a esas personas y que realmente las personas tengan un motivo para agendarse contigo. Y haciendo todo este proceso, literalmente, la parte de conversión y la parte de cerrar la llamada de venta se vuelve facilísimo, porque tú ya no tienes que estar subiendo la temperatura, tú ya no tienes que estar entonces mostrando la urgencia. Literalmente, cuando tú ya empiezas a vender en tibio o en caliente, tu porcentaje de venta se dispara a tal punto que puede llegar hasta el 100%. Así que hasta acá, ¿alguna duda? Además, pues de las que ya me dijo Lorena que la podemos dejar en stand-by para solucionarlas al final, que es las que voy a mostrarles en el paso a paso. ¿Alguna duda que tengan acá? ¿Todo claro? Un amigo me recomendó una nevera, fuimos y resultó un fiasco, hay un margen de error. Claro, pero ahí, ¿qué pasó? De que confiaste en ese amigo igualmente y fuiste. Así que ahí se demuestra esa parte. Bien, Diana, sí me pasó igual. Ok, perfecto. Claro, es decir, porque sea su amigo, esté totalmente en confianza o algo, no significa que lo que le recomiende muchas veces sea bueno. Puede que sí, puede que no. Pero ahí está también entonces su criterio como entonces infoproductores o como vendedores de que ustedes entonces crean esa relación con la persona, se posicionan como autoridad y lo que vendan realmente es bueno para que ayude a la persona. Y es lo que venimos hablando desde el inicio. Vendamos para ayudar. Vendamos realmente para impactar positivamente. Llegué tarde, así que estoy en modo escucha. Ok, Nancy. Gracias por tu exposición y por estar presente. Así que, siguiendo, entonces la segunda parte de esta clase, ¿cómo nosotros vamos a identificar este tipo de personas? ¿Cómo vamos a identificar a las personas que vamos entonces a conectar con ellas siguiendo los pasos que ya hablamos anteriormente? Lo que nosotros vamos a hacer en un comienzo es primero saber cuál es la conciencia de esa persona sobre la transformación que debe pasar. Hay 3 tipos de conciencia de transformación. Y si luego de que les explique esto, alguna persona puede agregar o puede entonces también decir otra manera de identificar a las personas, fenomenal. Todo está bien recibido, todo es entonces bienvenido para que así podamos entonces ir creando
un sistema mucho más grande, porque literalmente eso es lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de los distintos meses y años que he ido entonces haciendo eso. Así que la conciencia de transformación, hay tres tipos, alta, media y baja. La conciencia alta es que conoce el método que tú estás proponiendo. Por ejemplo, si tú vendes sobre criptomonedas, el ejemplo. La persona conoce entonces sobre inversiones de criptomonedas y está convencido de su transformación. Es decir, está convencido de que invertir en criptomonedas es algo rentable. Eso es una conciencia de transformación alta. Por el contrario, por ejemplo, una conciencia de transformación media es que la persona conozca el método, por ejemplo, en este caso, que conozca sobre criptomonedas, pero que no está convencida de su transformación, es decir, que está dudando, bueno, ¿será que esto sí funciona, no funciona? ¿Será que me van a robar? ¿Será que no? Eso es una conciencia de transformación media. Y una conciencia de transformación baja es que no conoce el método y no está convencido de su transformación. ¿Qué pasa ahí? De que no conoce las criptomonedas, no sabe que va a transformarse sí o no, entonces hay que hacer un proceso primero de subirlo a media y luego de subirlo a media, subirlo a alta. Hay que hacer entonces ir yendo paso a paso para ir subiendo esa conciencia de transformación, que es lo que muchos referentes hacen por medio de clases, por medio entonces también de distintos lead managers, etcétera, que las personas van confiando más en el método. Por ejemplo, Enrique dice, ahí estoy, por ejemplo, en baja conciencia, en temas de criptomonedas. Todos acá estamos en distintas conciencias de transformación en determinados nichos. Por ejemplo, yo no sé absolutamente nada, sé un poquito de criptomonedas porque últimamente he ido aprendiendo con unos chicos, pero, por ejemplo, yo hace 2 meses no sabía nada de criptomonedas. O, por ejemplo, yo no sé absolutamente nada en el tema de escritura de libros. Yo no sé nada de cómo se escribe un libro, cómo entonces se publica. Por ejemplo, Lauti, que se creó un libro. Sé sobre, por ejemplo, creación de lead magnets, pero escribir un libro así, de tal manera, no sé. Tengo una conciencia de transformación baja. Pero entonces luego voy a conocer un método para eso y sé que va a ser muy bueno. Así que se puede ir subiendo. Luego, entonces, otra manera de identificar a las personas, cuando ustedes estén hablando con ellas, ustedes pueden irla entonces categorizando. Bueno, esta persona no conoce mi método, tampoco entonces conoce su transformación, así que tengo que pasar por un proceso determinado con esta persona, o si ya está en alta, va a ser mucho más fácil. Y luego, entonces, lo que ustedes deben identificar es la temperatura del prospecto. Entonces, ¿está en caliente, está en tibio o está en frío? Que eso es lo que se habla mucho dentro del mercado. Entonces, un prospecto caliente, ¿qué es? Ya hay una conexión contigo o con el productor, es decir, ya hay una confianza y además está buscando esa persona la información de tu producto o servicio o ya conoce la información porque tú ya le presentaste tu producto o porque él está buscándola desde su intención, porque ya te reconoce como una autoridad, como un amigo, ya tiene confianza. Eso es un prospecto caliente. Luego está un prospecto tibio. Desde que ya hay una conexión contigo con el productor, es decir, ya hay una confianza, pero no conoce tu producto. Es, por ejemplo, cuando nosotros estamos creando esa confianza, estamos entonces posicionándonos como una autoridad, es decir, que ya está tibio, pero no conoce el producto porque no se lo hemos ofrecido. Y luego está el frío, que es que no te conoce, ni conoce tu producto, ni conoce al productor, que literalmente tú, en su perspectiva y en su radar, no estás presente. Ahí está, tal cual. La conciencia es igual al interés, la temperatura es igual a la confianza que te tiene. Mejor dicho, no lo pude haber. Mejor dicho, no lo pude haber dicho, valga la redundancia. Pero Enrique, literalmente estás tal cual. Y lo último es entonces el momento del consumidor. ¿El momento del consumidor qué es? Es urgencia, urgencia oculta o oportunidad. Urgencia, ¿qué significa? Que la persona ya tiene una meta clara, que la persona ya conoce su problema y además que está buscando activamente solucionarlo con urgencia. Que literalmente, si tiene un problema, por ejemplo, el dinero, que tiene que facturar $2.000 mensuales y sabe que tiene el problema, tiene esa meta clara y tiene que solucionarlo, pero para allá, porque si no pasa algo grave. Eso es una urgencia, necesita solucionar esto así, urgentemente. Luego está urgencia oculta, que es una persona que tiene una meta clara y que conoce su problema, pero no está buscando activamente una manera de solucionarlo con urgencia. Que es una persona, por ejemplo, que puede conocer de que debe mejorar el tema, por ejemplo, de prospección, pero que está teniendo resultados como lo está haciendo ahora, entonces no es algo urgente para él y que lo va a dejar para después. Va procrastinando, va aplazando la decisión de mejorar en ese sector. Es una urgencia oculta. Y luego está el tipo de persona en oportunidad, que este tipo de persona no tiene una meta clara, no conoce su problema, es decir, está cegado absolutamente a su problema y a su meta, y por lo tanto, pues entonces también por consecuencia, no está buscando una manera activa de solucionarlo, porque ni siquiera conoce su problema. Es como muchas personas, por ejemplo, que están comiendo
tanta azúcar, para hacer un ejemplo que todos podamos entender, que están comiendo tanta azúcar que les va a empezar a dar diabetes, pero no conocen sobre eso. Y luego tienen diabetes y ven que entonces ya tienen un problema. Por ejemplo, como para hacer un ejemplo simple. Eso que les acabo de decir, el momento del consumidor, la temperatura, la conciencia, son personas que encontramos en todas las redes sociales. Hay personas, por ejemplo, que acá empezamos a hacer combinaciones. Cuando nosotros empezamos a hablar con las personas, cuando nosotros empezamos a entablar conversaciones, empezamos a identificar estas tres cosas. En qué temperatura están, en qué momento el consumidor están, en qué grado de conciencia están. El momento matiza el grado de conciencia también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ir haciendo? Por ejemplo, una persona que estemos dialogando con ellas puede estar en un momento del consumidor en urgencia, pero puede ser un prospecto frío, porque no nos conoce. Y puede tener entonces una conciencia de transformación media, porque ya conoce el método. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, primordialmente, aumentar su temperatura, que haya una confianza con nosotros, porque si no hay una confianza con nosotros, no podemos empezar a ofrecerle algo. Y cuando ya hay una confianza con nosotros que ya está en tibio, literalmente agendamos llamadas y la persona se vende, porque está buscando urgentemente solucionar su problema. Si nosotros tenemos un producto o un servicio para ayudarlo realmente a solucionarlo, la persona lo va a ver como la solución, como la luz al final del túnel y te va a comprar, porque ya tú creas una confianza con ellos. Y literalmente la conciencia de transformación es algo que tú puedes ir subiendo en la misma llamada, demostrando entonces cómo tú puedes hacer eso paso a paso para lograr hasta X objetivo que tenga la persona. De estas tres cosas, las más importantes son, que son claves sí o sí, que tú debes identificar en todas las conversaciones son temperatura y momento del consumidor. La conciencia de transformación es algo muy bueno que tú también puedes identificar, pero literalmente la conciencia de transformación muchas veces las podemos subir fácilmente durante la llamada de venta, pero el momento del consumidor no. También se puede subir, claro está, pero entonces se requiere un proceso un poco más amplio y también la parte de la temperatura. ¿Cómo tú puedes aumentar la temperatura del prospecto en una llamada de venta? Con tu carisma, con cómo tú transmites tu confianza, con tu autoridad, etcétera, etcétera. Ahí ya entra, por ejemplo, las ventas en frío. Pero acá todos tenemos entonces la claridad también de que es mucho más fácil cerrar una venta en caliente o en tibio que en frío. Por eso se hace todo este proceso. Por eso primero entonces se conecta con eso. Se vas a preguntar cuál es el momento del consumidor. Es este que comentamos acá. Momento del consumidor existen tres: urgencia, urgencia oculta y oportunidad. Para hacerlo entonces son repitis que tal vez no quedó muy claro. Urgencias, que tiene una meta clara, que conoce su problema y que está buscando solucionarlo. Urgencia oculta, que tiene una meta clara, que conoce su problema, pero no está buscando solucionarlo en este momento. Y oportunidad, que no tiene una meta clara ni conoce su problema y que por lo tanto no está buscando una solución. Pero esa persona sí tiene un problema y tú sabes que tiene un problema porque entonces está teniendo los síntomas de ese problema. Por ejemplo, una persona que esté cegada de que no necesita más dinero, de que, por ejemplo, esté facturando $500 y que cree que no necesita más dinero. Ahora, tú sabes que sí necesita más dinero por X o Y motivo, porque necesita entonces poder independizarse o poder tener entonces una jubilación exitosa, poder ayudarle más a su familia, etcétera. Pero está cegada que no tiene un problema. Lo que tú debes hacer es aumentar el momento del consumidor, pasar la oportunidad, urgencia oculta, para que entonces él despierte esa necesidad. Eso literalmente se traduce en la necesidad del cliente, para que él despierte la necesidad y luego de urgencia oculta pasar la urgencia. Ok. Luis, el setting a comparación de la publicidad paga es que te llegan leads más calientes, porque los cualificaste anteriormente, ¿cierto? Sí, es correcto. De hecho, en la publicidad paga se está implementando setting también. Te voy a dar un ejemplo de eso. Yo una vez trabajé con una agencia que era una agencia sobre marketing para inmobiliarias. Y entonces lo que hacían esas personas era poner entonces un webinar y atraer prospectos entonces fríos desde ese webinar. Y se agendaban entonces personas. Pero ¿qué pasaba? Que al agendarse personas en frío llegaban a la llamada y no se habían establecido como una conversación realmente, no se había cualificado a la persona y llegaban a la llamada y te juro que me decían es, bueno, ¿y qué vamos a hacer en esta llamada? ¿Para qué es eso? O sea, ni siquiera sabían para qué era la llamada. No sabíamos ni el momento del consumidor, no había temperatura alta y la conciencia de transformación estaba baja. Es decir, estamos en el piso en los tres. Que entonces en la llamada de venta, ¿qué hay que hacer? Cuando haces anuncios, frío, tibio y caliente. Ahí no entendí lo último que me dijiste, Johnny. Y entonces por eso las ventas casi no se cerraban. Por el contrario, por ejemplo, si en esa publicidad paga
antes de tener la llamada de venta. Hacemos un proceso de setting, creando la conexión con la persona, haciendo el rapport, cualificándola, aportándole un poco de valor. Ya la persona está a otro nivel, ya va subiendo su nivel en estas tres características que hemos hablado. Y en la llamada de venta va a ser mucho más fácil entonces venderle y convertirla. Muy bien. Ahora, hasta aquí todos me siguen. Ahí me escriben en el chat si sí. Ok, claro que sí, que sí. ¿Hay alguno, mejor alguna pregunta contraria, ¿hay alguno que no le esté quedando claro esto que estoy diciendo? Sin pena. Si nadie dice que no, entonces proseguimos. Ok, entonces vamos a seguir. Al comienzo. Anabel al comienzo. ¿Cómo así que al comienzo? ¿Qué dijiste cuando empezaste? El tema del setting, porque yo entré más tarde. Ah, ok. Bueno, ahí, Anabel, te pediría el favor de que te puedas ver la grabación para que así entonces estés todo claro. Ana, la clase que graba, tal cual como dice Diana. Bien, Joanny dice, Joanny dice sobre cómo inicias una conversación, cómo generas una conversación con un profesional en un área. Vamos para ello. Perfecto. Así que voy a tener en cuenta, Enrique preguntó también, cuando inicias, ¿cómo enfrentas la falta de testimonios para validar la confianza? Enrique, la confianza, los testimonios es una herramienta muy potente, pero los testimonios no es la única cosa que genera confianza. Es también la parte entonces de tus propios resultados. Y si tú no has tenido resultados, hay que ver entonces qué transformación tú estás vendiendo. Porque recordemos que nosotros vendemos transformación, no tanto información. Y que entonces también tú des esa confianza tú mismo. De que, por ejemplo, si la persona te dice, no, pero tú no tienes testimonios. Por ejemplo, yo como empecé, cuando yo estaba teniendo resultados, por ejemplo, como afiliado, me quería pasar para infoproductor. No tenía ni un solo testimonio para mi programa, porque literalmente no lo había empezado a vender, pero ya tenía resultados como afiliado. Y las personas me decían, bueno, ¿qué testimonios tú tienes? Yo les digo, todavía no he tenido testimonios porque todavía no he tenido clientes en este programa, pero mis resultados siendo afiliado han sido estos, estos y estos. Y estoy seguro de que tú vas a lograr eso también como yo, y te garantizo, y si no lo haces, pues te devuelvo todo tu dinero porque tenía la garantía y tenía la certeza de que iba a ser así. Y por eso entonces les digo a cada uno de ustedes, empiecen a vender transformación, no vendan información, empiecen a vender la transformación de lograr algo, de que ustedes tengan la garantía de que, y de hecho eso se explica dentro del libro del audio también, es mucho más potente una persona que te dice, si en 90 días no lo logras, te devuelvo todo tu dinero, a una persona que dice, en 7 días te devuelvo tu dinero si no te gusta. Son diferentes garantías y es mucho más potente. Así que, bien, camino a seguir el paso a paso para hablar con las personas y llegar al punto de agendar llamadas de venta. ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto entonces? A continuación, vamos a ver un mapa de setting. Lo que ustedes van a ver acá literalmente es setting en frío, tibio, caliente, de todo. Pero vamos entonces a hacerlo desde el frío, para que ustedes vean todo el recorrido que hay. Para que ustedes se den cuenta es algo un poquito extenso, que si abrimos acá, se va a abrir todo el recorrido. Entonces lo vamos a ver paso a paso. Primero, entonces lo que nosotros vamos a hacer, teniendo en cuenta los 4 principios que ya hemos entonces visto, es la apertura. ¿La apertura qué es? Iniciar la conversación con la persona. ¿Cómo podemos iniciar conversaciones con las personas? Con un profesional, como les digo, ya están acostumbrados a que lleguen las personas y les pregunten, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Cosas de esas ya no funcionan. Que ustedes, lo mejor, por ejemplo, con un profesional, es que le puedan brindar un elogio. Que ustedes entonces puedan demostrar un interés genuino por lo que está haciendo la persona. Le pueden brindar un elogio de lo que hace, o que realmente demuestren un interés genuino por la persona, viendo su contenido, interactuando con su contenido, que en algún contenido les gustó lo que le dijo la persona, entonces copian el enlace de esa persona y se lo mandan entonces para iniciar la conversación, le mandan el link de su contenido y le dicen, oye, mira, me gustó mucho ese contenido que hiciste, por esto, esto y esto, te felicito por el contenido que haces y qué bueno haberte encontrado en Instagram, por ejemplo. Eso es una apertura, eso es un abridor. Un abridor es entonces comenzar una conversación. Y en eso, yo no le puedo decir la cantidad de abridores que hay porque es infinita. Lo que ustedes deben tener en cuenta acá es creatividad. Creatividad.
Pregúntense siempre esto, ¿cómo les gustaría a ustedes que las personas los empiecen a abordar a ustedes? ¿Cómo les gustaría a ustedes que otra persona empiece una conversación con ustedes? Háganse esa pregunta y empiecen a tomar acción en base a esa pregunta. Y luego eso entonces tenemos que tener en cuenta algo. Y es, ¿la persona vio el mensaje que nosotros enviamos? ¿Sí o no? Si no lo envió, ¿qué debemos hacer? Empezar a llamar la atención, empezar a interactuar con sus publicaciones, empezar a responderle una historia, empezar entonces a darle me gusta a sus publicaciones, darle me gusta a sus historias, que le aparezcamos nosotros en notificaciones, que él nos vea, que llamemos su atención, que hagamos esa reapertura, que hagamos un seguimiento con ellos de esta manera, interactuando con sus publicaciones, respondiendo una historia, mandando un mensaje, mandando un emoji, mandando un GIF, por ejemplo, de 3 a 6 veces. Si no responde esas 3 a 6 veces, listo, ya está, la persona no nos va a responder, no vamos a estar ahí clavados 15 días, 30 días, un año, no. Vamos a atender a las personas que no respondieron. Entonces, hicimos seguimiento, no nos respondió, ya está, lo dejamos a un lado, lo sacamos del CRM. Acá puse entonces también cómo llamó la atención, comentamos, con like, comentar en publicaciones, con likes, con responder historias, etcétera. Ahora la persona al llamar la atención responde. Perfecto, podemos seguir adelante. ¿Qué sería lo que hacemos entonces si vio el mensaje? La persona vio el mensaje, sí. Respondió, sí, perfecto. Entonces si responde, empezamos nosotros a crear el rapport. Empezamos a conectar genuinamente con las personas. Ahora, si no responde, debemos entonces reabrir y hacer seguimiento de 3 a 6 veces nuevamente. No nos responde. Bueno, empezamos otra vez a llamar la atención. Vamos de nuevo entonces a llamar la atención y aplicamos exactamente lo mismo. Luego de hacer ese seguimiento de 3 a 6 veces, no nos responde, ya está, lo sacamos del CRM. Si no responde, bueno, volvemos entonces y seguimos con el proceso. Esto literalmente es un ciclo que está maquinado. Ahora, empezamos a crear ese rapport, empezamos entonces a conectar con la persona, empezamos a preguntar de dónde es, hace cuánto está en esto, por qué comenzó. Preguntas que ustedes también piensen, siempre piensen en ustedes mismos, siempre piensen a ustedes qué pregunta les gustaría que le hicieran las personas, que ustedes ven que eso conecta muy bien con ustedes. Ese mapa de setting lo pasas, Luis, porque está fabuloso para tenerlo como guía. Puedo hablar con Lauti para pasarlo. De hecho, este mapa es un mapa VIP que tengo para mis alumnos, pero se los puedo pasar, así que no se preocupen. Entonces, por ejemplo, luego de hacer ese rapport, vamos entonces a entrar a la cualificación. Y acá entramos entonces con las preguntas que nos decía Lore. Lore, las preguntas estoy subiendo. Lorena nos preguntaba, ¿cómo hacemos para empezar a cualificar? Primero, lo primero de todo es crear ese rapport. ¿Cómo empezamos a crear ese rapport? Con entonces las indicaciones que ya les comenté. Empezamos a hacer las preguntas genuinas. Si a ustedes no les interesa y les importa un comino de dónde es la persona, no lo pregunten. Hacer rapport no es una estructura definida. Hacer rapport es hacer las preguntas que realmente conectan contigo, porque son genuinas. Como les digo, se nota cuando una persona realmente está siguiendo una estructura, por eso no les estoy pasando una estructura, sino que les estoy mostrando todo a nivel macro, lo que ustedes deben hacer, el paso a paso. Ya entonces la creatividad y lo que ustedes vayan a hacer depende estrictamente de cómo a ustedes les gustaría que los abordaran las personas. Siempre piensen desde ahí. ¿Cómo haces para empezar a cualificar? Cuando ya hay un rapport, cuando tú ya interactuaste con la persona, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, a mí me pasó y les juro que la mayoría de mis amistades son así, y es que la amistad y como el relacionamiento con una persona muchas veces también se vuelve por repetición. Si tú interactúas varias veces con una persona, se empieza a establecer una conexión con esa persona. Muchos de acá, en esta comunidad, están tan unidos porque se han visto las caras todos los días, ya se conocen, de verse tanto. Esto es para contactar con un profesional. Luego haces el ejemplo con un seguidor. Literalmente es lo mismo, Anabel. Es decir, con un seguidor es exactamente lo mismo, solo que con un seguidor lo bueno es que tú ya tienes un escalón más de autoridad, pero con ese escalón más de autoridad te va a facilitar mucho las cosas a ti para brindar valor, pero también es bueno conectar con las personas, también es bueno que entonces tú te preocupes genuinamente por ellos. ¿Me puedes desmayar? ¿Cómo así? Retargeting es lo mismo que reapertura, sí, es lo mismo seguimiento. El árbol es tu creación, sí, este mapa es una creación que yo hice. Desmutear, ah, ok, bien. Denme un segundo, chicos. Desmuteo acá a Lore. Listo, Lore.
Hola Luis, hola compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Lore, ¿y vos? ¿Todo bien? ¿Sabes qué? ¿Cuál es el tema? Yo estoy entrando en eso que vos estás explicando paso a paso. Yo estoy en la prospección en frío y lo que a mí me pasa es que no quiero caer como vendedora urgida por vender, pero tampoco quiero hablar de bueyes perdidos todo el tiempo. O sea, el de la prospección en frío, por ejemplo, hay gente que me sigue y hay otros que está dentro de la cuenta de otra persona y me sigue y me escribe hola o qué sé yo, me pone me gusta. Yo lo que empecé en la prospección en frío es decir que bueno, que me llamó la atención tal o cual cosa de acuerdo a lo que hace y que está excelente su perfil o su cuenta, cosas así, para empezar a romper el hielo. Y posterior a eso me pone, por ejemplo, me gusta o te dice gracias, pero la mayoría me pone me gusta. Y bueno, y me sigue, por ejemplo, y yo le agradezco por haberme seguido, por interactuar, y después ya no sé qué cosa le digo. En ese momento no es momento todavía para cualificar. ¿Qué haces después? ¿O cómo haces? Bien, ¿Qué le decís? empiezas tú a hacer preguntas entonces genuinas. Por ejemplo, si ya es un seguidor, entonces ya te conoce, ya hay una autoridad en ti, le puedes hacer preguntas. Es decir, lo que ustedes deben hacer, y es algo que ustedes deben romper, es la creencia de ¿qué será lo que digo? ¿Será que será que no me va a responder luego de esto? ¿Será que sí? ¿Qué es lo que debo hacer el mensaje perfecto? Tomen acción simplemente. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer, Lore? Que tú le Pero digas a es la una persona, cuenta nueva y es una prospección en frío nueva. Después de decirle, bueno, ¿hace cuánto tiempo estás? Y qué sé yo, ya puedo empezar a cualificar o por lo menos le pido permiso y le digo, ¿podría hacerte 3 preguntas? ok, Eh, mira, lo que, qué por sé yo, ejemplo, algo así. lo que yo te recomendaría que tú le dijeras es, cuando tú ya hiciste ese rapport, como me estás diciendo, lo que tú le puedes Ujú. empezar a preguntar es temas de situación. Pregúntale sobre su situación. Le puedes preguntar como, por ejemplo, en mi caso, si en mi caso, para un prospecto, luego yo hacer el rapport y todo eso, le pregunto, ve y eres mentora durante 3 años, seguro ya tienes bastantes clientes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí empiezo yo a ver su situación, cuántos clientes tiene, si es rentable o no rentable. Por ejemplo, en tu caso, que sé que vendes algo sobre diseño, le puedes vender algo sobre entonces una situación de, ve y hace cuánto estás con tu marca personal, por ejemplo. Empiezas a descubrir su situación. ¿Qué debes hacer tú, Lore? Empieza a sacar antes de prospectar qué es lo que te interesa saber a ti de tus prospectos. Entonces, empieza toda esa parte, por ejemplo, y lo que dijo Enrique por acá. Le va a ayudar el campamento de ventas, que no sé si estás en el campamento de ventas, pero ya estás acá y es el tema de la técnica SOPI, que SOPI es entonces situación, objetivos, problemas e intereses, que eso entonces está en las primeras clases de la OTI, ¿vale? No sé si te muteaste, un segundo. Ella te permití que te desmutearas por si vas a hablar algo más. Me cerraste el pico. No, 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 no. No te estoy hinchando. Sí, eso es lo que me pasa realmente. Yo estoy trabajando mi marca personal, pero para ofrecer un servicio, no un programa, un servicio, que es construir la identidad corporativa de un negocio. O sea, tengo 3 nichos: restaurantes, gimnasios y peluquerías. Y para Ahí está. esos 3 nichos es lo que realmente el diseño aporta o ayuda a cualquier área, pero para no ser tan extenso, me estoy ciñendo a esos 3 tipos de clientes. Ahí está. Es decir, ya tienes tus nichos, ya tienes tus clientes ideales, ya tienes todo formado. Yo sé más o menos el camino que has ido teniendo. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Por ejemplo, mi recomendación sería que te vieras literalmente el tema de SOPI, el tema de descubrir la cualificación y que saques entonces qué es lo que te interesa saber de esas personas. Y en base a eso, pues empezar a hacerles esas preguntas y que no te detenga entonces el miedo de, bueno, ¿será que si pregunto esto me va a responder o no? Lo mejor que tú puedes hacer, Lore, es tomar acción. Si no te responde o no, si te responde o no te responde, eso te va a dar a ti un feedback de qué es lo que no debes hacer. Pero luego entonces Ujú. tú, la Pero mayoría de que, las por ejemplo, veces, yo lo que quiero es ofrecerle
su identidad corporativa, hacerle su logo, después de su logo hacerle su tarjeta personal. No le voy a poder, o sea, lo que no sé qué preguntarle, ¿a quién te hizo tu logo? No le puedo preguntar, me parece que eso no es una pregunta para hacerle a esa persona extraña, no sé también. ¿Por qué no? Si ya empezaste a crear rapport, o sea, puedes probar lo que yo te digo, te puedes testear. Otra pregunta que tú puedes hacer, por ejemplo, es, veo que tienes una buena marca o veo que entonces eres, o veo que te ves profesional, ya hiciste tu identidad de marca, por ejemplo. Lo importante es que tú Ujú, empieces a descubrir esa situación de la persona. No te puede ser como, por ejemplo, el guión para que tú puedas preguntar, porque uno, no estoy dentro de tu nicho y dos, pues sería algo que tendríamos que dedicar el tiempo para hacerlo, pero es lo que te podría estar aconsejando. ujú. Ok, Luis, Ay, ya me diste una noción un poquito más encaminada de lo que estaba medio perdida. dale. Ok, Anabel, mira, ok, Luis, Anabel dijo algo muy gracias. interesante. Puedes preguntarle también si está contento con su logo, si le gustan sus colores. Le puedes preguntar, por ejemplo, sobre su situación para hacerlo un poco más indirecto. Ve, y siempre me pareció curioso cómo las personas descubrieron sus colores. ¿Cómo fue que tú seleccionaste los tuyos? Y ahí empiezas tú a descubrir esa situación. Bien, para no demorarnos tantos acá, Erika dice que cómo hacen esos mapas de flujo. Bueno, acá está esa herramienta que es MintMeister, que por ahí ya la mandaron. Hay otra herramienta que se llama Miro. Miro también es otra herramienta parecida que puedes utilizar. ¿Qué tal si en vez de sacarlo del CRM le hace cada cierto seguimiento de contacto? Lo digo porque la OTI dice que ha tenido ventas de gente durante 2 años de seguimiento. Sí, lo puedes hacer, pero ¿qué pasa? Que es que acá con estas personas apenas tú vas a enviarle un primer mensaje. Es decir, no es una persona que está avanzada, que lleva una relación contigo, que está en cierre, que está en venta, sino que apenas tú vas a enviar un primer mensaje y la persona ni siquiera te ha respondido eso. Así que sí, tú puedes seguir haciéndole de seguimiento una vez cada 2 semanas, a ver si te responde. Es una opción, pero yo preferiblemente me encuentro y me dedico a las personas que listo, me respondiste, sigo hablando contigo, no me respondiste, luego que te hablé un montón de veces, bueno, ya está, si ni siquiera me respondiste el primer mensaje, entonces ahí queda. Es mi caso, ¿no? Como lo digo, la psicología de los colores es muy importante, tal cual como dice Anabel. Bien, por acá dice Anabel también, a mí los audios me ayudan, me resultan, los mensajes de texto no, y eso es algo muy importante. Ustedes testeen siempre, testeen qué formato de mensaje a ustedes les funciona, si les funciona más los videos, si les funciona más los audios, si les funciona más el texto, empiecen a variar en todo eso, empiecen a revisar esa parte. Muy bien. Un placer, Lorena, solo conecta con tu corazón, las preguntas están dentro tuyo. Mejor no lo puedo haber dicho. Bien, ¿qué otras preguntas por acá veo? Bueno, no hay más por acá. Listo, entonces acá ya entramos en tema de cualificar. Igual como ya lo hablamos, entonces descubrir el SOPI, situación, objetivos, que yo en este caso le digo deseo, problema, intereses, y si quieren ir más allá, si quieren entonces cualificar de manera más profesional, así como dice el AUTI, ya pueden ustedes ir indagando en vez de problemas en su dolor, en realmente eso que siente que le escarba su corazón, en vez de su deseo, que puedan entonces descubrir realmente esa motivación, qué lo motiva a lograr ese deseo. Es algo muy bueno. Luego de eso, entonces, empezamos a revisar, listo. Ya creaste rapport, como les digo, no es algo que se crea en 5 minutos, es algo que muchas veces al hablar con las personas durante 3 días seguidos, ya empieza a haber una confianza, por ejemplo, ya creaste rapport, ya intercambiaste unas preguntas con la persona, ya miraste, ya cualificaste. Entonces, acá tú ya empiezas a revisar, bueno, la persona cualifica, si no cualifica para tu programa, tu servicio que estás vendiendo, te puedes hacer una siguiente pregunta. ¿Tienes algún programa que le pueda promocionar que le puedas promocionar como afiliado? Si la pregunta es sí, listo. Puedes agregarle en el CRM con el nombre del producto que vas a promover como afiliado y en algún momento hacerle una campaña de afiliación vendiéndole ese producto. Si la pregunta es no, listo, se agrega en el CRM que no está cualificada con sus características para que tú la tengas pendiente y que no la vuelvas a prospectar después. Ahí, por ejemplo, Anabel, dime, claro que sí, me puedes decir. Los voy a empezar a desmutear para que así ustedes no tengan el problema de... Aló. Listo, ya todos se pueden desmutear. Por favor, bueno, mantengamos el orden. En preguntas, si hay preguntas, entonces ordenas. Anabel, Hola Luis, hola a todos, gracias.
Mira, lo que yo te quería consultar es lo siguiente, porque, bueno, yo soy súper nueva en todo esto, o sea, lo que es prospectar y demás, o sea, muy, 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 muy básico lo mío. Entonces, cuando vos hablas de cualificar para llevarlo a la práctica, porque, bueno, yo es como que lo hago de una manera muy intuitiva todo, pero bueno, estoy viendo también esto de tener estos conceptos que son importantes. Eh, Cualificar sería preguntarle, por ejemplo, a la persona, bueno, a ver, contame, ¿qué te parece esto que te acabo de compartir? O sea, este programa que te comparto, esta mentoría, ¿te hace ilusión? O sea, eso sería como cualificar para ver qué es lo que me dice, para ver si está entusiasmado o cuánto entusiasmado está o si está interesado. ¿Eso sería a lo que te referís con cualificar? Sí, no, es decir, eso que tú acabas de decir es una parte de la calificación que se hace incluso después de vender, porque tú ahí, lo que me acabas de comentar, es cuando tú ya le mostraste tu programa. Son las preguntas que me estás diciendo. Y entonces tú lo que estás mostrando es, bueno, el nivel de interés de la persona. Hace una parte entonces de la cualificación que es en intereses. Bueno, ¿qué intereses tiene? Entonces, con respecto a eso. Pero además, en todo el mundo de la cualificación, que considero yo que es lo más importante realmente, es el tema de la situación de ese problema, que es lo que se hace antes de presentar tu programa. Conocer realmente la situación de la persona que tienes al frente para ver si realmente lo puedes ayudar. ¿Cuál es su objetivo? Para ver si realmente tu programa puede ayudarlo a cumplir ese objetivo. ¿Y cuál es su problema? Para ver si tú solucionas ese problema con tu programa. Y ahí sí, entonces tú con esas informaciones clave puedes presentar tu programa de una manera increíble, teniendo claro sus dolores, sus deseos y su situación en específico. Claro, la pregunta mía iba específica con respecto al momento en el que me encuentro ahora, que yo estoy con el público mío de mi Instagram y estoy haciendo contactos por ahí, entonces lo llevo a una llamada. Y básicamente en la llamada, o sea, pregunto, bueno, a ver, contame, bueno, ¿a qué te dedicas? Bueno, es como para hacer esa empatía, para ver si verdaderamente lo que yo estoy ofreciendo le puede servir. Y a partir de lo que me cuenta, yo le voy contando y lo voy adentrando a lo que se trata la mentoría, que bueno, yo me dedico al crecimiento personal. Entonces, justamente ahora estoy viendo lo de la autoestima y el amor propio. Entonces, una vez que hacemos esa empatía, yo le explico de qué se trata y después le explico el programa y le voy preguntando, no es que lo hago todo, que voy hablando yo, sino voy preguntando, ¿te hace sentido lo que te comparto? A ver, contame, ¿qué te parece? Bueno, por eso preguntaba si esa parte está ahí, de la parte de cualificar. Entiendo que yo a lo mejor lo estoy haciendo de una forma diferente en la que lo están compartiendo ustedes, pero bueno, quería que me compartas algo de eso. Esa parte que me estás diciendo, desde mi punto de vista, es más que todo en presentación, porque tú ya le estás mostrando el programa y le vas diciendo, bueno, ¿qué te parece? Estás haciendo el feedback de él, estás diciéndole, bueno, va contigo, te va interesando. Ya estás mirando es como el nivel de interés de la persona. Bien, muchas Ok, gracias. dale, perfecto. Y sí, lo que está diciendo Benito también es algo muy potente para ti, Anabel, de que Lauti da entonces un curso gratuito que está en YouTube sobre ventas, que él también explica todo el tema de la cualificación, si quieres profundizar más ahí en esa parte. Y también explica sobre presentación y todo el proceso de ventas. Bien, entonces para seguir con lo que veníamos hablando, listo, ya hablamos de si no cualifica, ya saben cuál es el paso a seguir. Ahora, si sí cualifica, entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar a categorizarlo. Bien, ¿está en momento de urgencia o en momento de urgencia oculta? Si está en momento de urgencia que requiere para ya nuestro servicio, entonces empezamos a categorizarlo. ¿Está en temperatura tibia o caliente o está en temperatura fría? Si está en temperatura tibia o caliente ya, podemos proponer la llamada, literalmente porque ya está tibia, ya está en urgencia, proponemos la llamada, muy seguramente nos la va a aceptar. Y acá entonces, agenda, si entonces lo proponemos, sí, agenda, sí, listo. Entonces ya agendamos y luego tenemos que calificar, que en vez de seguir con esto, les voy a explicar ya la siguiente parte y es, si no agenda, le hacemos seguimiento de 3 a 6 veces y si no nos responde ese seguimiento y al finalizar de esos 3 o 6 seguimientos, lo tenemos que llevar a la parte de abajo. Y acá entonces la parte de abajo ya se las voy a explicar. Pero siguiendo entonces un paso a paso ideal y un paso a paso perfecto, que entonces la persona agende, ¿sí? Luego de agendar tenemos que calificar, que en la calificación, ojo con esto, es muy diferente cualificar
y después está calificar. Muy diferente las dos cosas. En calificación nosotros vemos si tiene el dinero para invertir, si tiene el compromiso real para entonces hacer las cosas necesarias, para entonces lograr su objetivo, si está comprometida con eso, y que le digamos la intención de la llamada. Que le digamos entonces, por ejemplo, la llamada está en aportarte valor, que la persona conozca para qué es la llamada. Y luego de calificar la persona, entonces, listo, la persona está calificada, sí, tiene dinero, está comprometido, ya conoce la intención, perfecto. Ahora, ¿ingresó la llamada? Sí, perfecto. ¿Compró? Sí, magnífico, ya tiene una venta. Ahora, ¿no compró? Listo, no compró, hace seguimiento. Lo normal, siempre hacer seguimiento. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona no está calificada porque no tiene el dinero, porque no está comprometida? Lo que vamos a hacer es enviarlo a un grupo de Facebook o a un canal que ustedes tengan para aportar valor y que la persona se siga entonces educando y se siga calentando y se siga entonces también aumentando ese momento de urgencia para que la persona en cualquier momento que ya tenga el dinero pueda tener la llamada contigo y que ingrese. Y ahora, si la persona, por ejemplo, calificó y no ingresó, vamos a hacer un seguimiento 3 a 6 veces y si no sigue el seguimiento, entonces ya la mandamos para acá abajo, que es lo que ya les voy a explicar a continuación. Ya vemos entonces toda la parte de momento de urgencia. Ahora, la parte de momento de urgencia oculta, que la persona no es una prioridad para ella solucionar en este momento esa necesidad. Entonces, luego de momento de urgencia oculta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Expandir el problema. ¿Qué es expandir el problema? Mostrarle entonces ese dolor y miedo que tiene. Si la persona, por ejemplo, tiene un problema de que no está vendiendo, que nosotros podemos preguntarle, ve, ¿y eso cómo te hace sentir? Que no estás teniendo las ventas que estás teniendo. No, me estoy sintiendo mal, por eso estoy aquello. ¿Y qué pasaría si sigues con las mismas ventas? Y las personas te van a decir, no, mira, es que me pasa esto y aquello. Ahí las personas empiezan a expandir entonces la conciencia y empiezan a expandir entonces realmente el problema qué tan grave es. Y ese es tu objetivo. ¿Para qué? Para que la persona sienta la necesidad de solucionarlo en este momento. Y luego que entonces expandes el problema, le vas a pedir el permiso para darle algunas recomendaciones. Ve, y sabes, yo te comprendo totalmente. Sabes, eso me pasó hace X tiempo atrás y la manera en que yo lo solucioné fue con 3 pasos. Si quieres, te los explico para que puedas también solucionarlo. La persona te responde, sí, dale de una. Y ahí entonces, ¿por qué pides permiso? Porque si la persona ya te responde que sí, ya está más abierta a ti. Si la persona te deja en visto, bueno, hay que hacer entonces algo, o si te responden negativamente, hay que hacer algo con respecto a eso. Entonces, luego de pedir el permiso, si te responde positivamente, buenísimo, das feedback de valor, entonces das ese valor, le das los consejos que quieras, y luego de dar esos consejos que quieras, puedes proponerle que ingrese al grupo de Facebook. Puedes proponerle entonces que ingrese al canal de información que tú tengas, Telegram, Facebook, WhatsApp, donde sea, donde tú aportes valor. ¿Para qué? Para que la persona termine de aumentar ese momento de urgencia que tiene, para que llegue un momento de urgencia y tú le puedas agendar. Si la persona ingresa al grupo de Facebook, buenísimo, pasa por unas preguntas filtro. En el grupo de Facebook hay unas preguntas filtro que hace que entonces las personas demuestren qué tan preocupadas están por eso. Y de ahí entonces ya se tiene tibio, que ese tiene tibio literalmente ya, ¿dónde te lleva? Viene toda esta línea, llega hasta proponer la llamada, llega hasta acá. Y si la persona entonces propone ese grupo de Facebook y te dice que sí, pero que no ingresa, le haces igualmente un seguimiento de 3 a 6 veces y si no ingresa igualmente con ese seguimiento, que le vas diciendo, ve, oye, no te he visto dentro del grupo de Facebook, veo que no te has ingresado, etcétera. Vuelves a empatizar y sigues creando rapport, porque siempre todo está desde ese principio, crear rapport, conectar con las personas. Igualmente, por ejemplo, si la persona al proponer el grupo de Facebook te dice que no, igualmente, vuelves a empatizar y sigues creando rapport, sigues con la conversación genuina. Al igual que si, por ejemplo, atrás la persona al pedirle ese permiso para dar ese feedback de valor, te responde negativamente. Si te responde que no, bueno, vuelves a empatizar y sigues creando rapport, sigues aumentando esa confianza. Ya luego de crear ese rapport, entonces tienes que volver a abrir y hacer seguimiento al menos 3 veces para volver entonces a intentar aportarle ese valor, porque aportándole ese valor es donde tú te vas a posicionar como autoridad. Recordemos los pasos que ya hablamos anteriormente: conectar, cualificar, nutrir y agendar. Debes nutrir, por eso está esto. Y si no responde luego de tú estar haciendo seguimiento de 3 a 6 veces durante varias veces, lo que debes hacer después es contactarlo una semana después, como para darle un aire, para que descanse de ti, que no te vea como entonces una persona que lo está sofocando. E igualmente,
los llevas a pedir el permiso para dar el feedback de valor. Así que, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, si propones una llamada, si ya está en temperatura de momento de urgencia, temperatura tibia, si tú propones una llamada y la persona te la niega, bueno, hay que resolver objeciones. ¿Por qué te la niega? Falta de tiempo, falta de qué cosa. Si igualmente tú resuelves objeciones y te sigue diciendo que no, y que no, y que no, pues es que no confía en ti. Es decir, que debes crear rapport nuevamente. Y al crear ese rapport, entonces vamos de nuevo a pedir el permiso para dar esas recomendaciones y luego seguir el proceso en frío para aumentar nuestra autoridad con respecto a esta persona. Al igual, por ejemplo, que si la persona no se agenda, tú ya le propusiste la llamada, te la acepta, pero no se agenda. Seguimiento 3 a 6 veces y si no se agenda, listo, pasa otra vez acá a aportarle valor para aumentar nuestra autoridad, para demostrarle que nosotros sí o sí lo podemos ayudar y que él necesita nuestra ayuda. Igualmente, por ejemplo, si la persona entonces no califica en el grupo de Facebook, lo llamamos para acá y seguimos con el proceso en frío. Al igualmente que acá, si hacemos seguimiento de 3 a 6 veces, igual que este seguimiento, lo enviamos todo directo a recomendaciones y feedback de valor. ¿Por qué? Porque literalmente es el paso más importante luego de conectar con la persona. Luego de que tú realmente conectes de persona a persona, el punto más importante después de eso es que tú te posiciones como autoridad, que tú aportes valor y que demuestres que tú lo puedes ayudar. Así que este es el paso a paso. Ese seguimiento de 3 a 6 veces, ¿con qué frecuencia es? Puedes hacerlo en un día, es decir, cada día o cada día de por medio, para no ser tan intenso. Pero literalmente los seguimientos tú lo puedes hacer cada día, una vez cada día, o una vez cada día de por medio, si no quieres ser tan insistente. Pero más allá de eso, no te lo recomiendo dejar. Y así entonces, chicos, de una manera resumida, sería el proceso de setting, teniendo en cuenta seguimientos, teniendo en cuenta entonces cualificaciones, calificaciones, momentos del consumidor, etcétera. Sería como el camino a seguir con respecto a esto. Con eso, entonces, me place decirles muchas gracias por participar en esta llamada. Antes de que terminemos, les voy a decir unas recomendaciones más, y es lo siguiente. Si ustedes realmente quieren tener esos resultados haciendo setting, enfóquense en la calidad de las conversaciones, no se enfoquen en la cantidad. No es el que más prospecta, es el que entonces prospecta realmente a su cliente ideal. Segundo, nunca intenten dar de más dentro de la conversación. Siempre es bueno aportar valor, pero no hablen del cómo en el DM. No hablen del cómo ellos lo pueden lograr, porque si no, no tendrían ninguna motivación para entrar en la llamada. Así que ustedes en una conversación hablen del qué y el para qué. No hablen del cómo. El cómo ya ustedes lo pueden entregar en la llamada y en su programa. Y por último, hagan seguimiento. La venta está el 80% en el seguimiento. Si ya te respondieron, sigue haciendo seguimiento. Si no te respondieron, sigue haciendo seguimiento. Siempre seguimiento para seguir impactando a las personas que en algún momento te van a comprar. Así que esas serían las recomendaciones finales. Ya de último, las personas entonces que me quieran seguir en mis redes, aparezco como Luis Emprendedor. Así aparezco en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales. Y no sé si alguno tiene alguna duda antes de que terminemos. Luis, Camila levantó la mano, no sé si tiene alguna duda. Camila, dime, Pedro. Hola Luis, gracias por la información que nos compartiste y el mapa está genial. Me gusta porque a mí me gusta así todo muy lógico. Te hago una pregunta. Tengo varias personas que se les hizo llamada, pero al final no cerraron, no se hizo el cierre, pero tú les escribes y son mudas. ¿Qué me recomiendas hacer ahí? Digamos que semanalmente se hace aporte de valor todos los jueves, entonces se invita a que participe y toda la persona, pero realmente son muy pocas las personas que están entrando y participando, pero tampoco responden, no, gracias, sí, pero tú ves como te ves los dos tics de que los leyó. ¿Qué me Bien, recomiendas allí? bien, por ejemplo, a mí una frase que me marcó bastante es que si el cliente no te responde o te deja en visto es porque se rompió la relación entre ustedes dos. Eso es una frase que a mí entonces como que me marcó en ese sentido. Y en tu caso, tú estás acá literalmente, es decir, ya hiciste la llamada de venta, pero no compró la persona. Hay que hacerle seguimiento. Puedes ir variando, es decir, haz seguimiento de contacto, como estás haciendo tú, aportándole valor, pero varía, por ejemplo. No sé si tú estás solamente haciendo seguimientos en texto, varía, por ejemplo, mándale un audio, mándale un video. Entre menos te conteste la persona, más personalizado debe ser. Si no te contesta para nada, hazle un video diciéndole, hola María, ¿cómo estás? Mira, en tu caso, por lo que me hablaste esto, esto y esto,
¿Sabes? Una herramienta que vi esta semana que sé que te va a encantar es esta y le explicas un poco. Y una persona de ese estilo te va a contestar porque lo está haciendo personalizadamente, es decir, como por gratitud. Es como para romper vistos. Ok, vale, Luis. Mil gracias por tu aporte. Dale, es un placer. Siempre que pueda aportar, encantado. Gracias. Pedro, Hola Luis, ¿cómo estás? muy bien, amigo. Me sorprendiste con ese vozarrón. No, primero felicitarte, hermano, por la clase, porque no cualquiera se para a hacer una clase, así que te felicito por eso. Y no, la verdad lo que diste es súper bueno, la información que diste, la verdad yo antes hacía, bueno, hasta ahora hago llamadas en frío, pero implementé la prospección de Instagram. A la final no es, estoy haciendo las dos. A la final no es el que manda más mensajes, sino la calidad de la prospección, de los mensajes que uno manda. Y la verdad, muy válido lo que dijiste, porque por ejemplo antes hacía 50 llamadas y agendaba unas 5 o 10. Ahora mandé 40 mensajes y agendé 5. Entonces, pero la verdad es algo, no es que sea algo wow, pero es algo increíble lo que tú das y toda la información que das, hermano. Y por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú cómo prospectas? ¿Es eso lo haces por Instagram o tienes algún otro método de prospección, hermano? Yo prospecto por Instagram, por WhatsApp y por Facebook. Por Facebook también. Sí, en grupos. Perfecto. A ver, es que literalmente si nos ponemos a hablar de prospección, acá tenemos un juego de cosas para hablar también. En Facebook tú puedes Claro. prospectar también entonces en inbound, como que te lleguen a ti prospectos, en outbound buscando entonces prospectos en tu marca, así como en Instagram también, y en frío, por ejemplo, entrando a grupos y hablándole a personas uno a uno. Pero además en Facebook tú puedes estar publicando en grupos de Facebook con un copy, entonces que esté determinado y que así tú puedas atraer a las personas también. En Instagram tú puedes hacer también los tres tipos de prospección, en inbound, en outbound y en frío, al igual que en WhatsApp. En WhatsApp tú puedes empezar a crear grupos de WhatsApp, puedes empezar, por ejemplo, a prospectar en grupos de WhatsApp. Hay miles de maneras de prospectar y sí que con el libro Lauti a ti se te abrieron las puertas mucho también. Sí, la verdad sí. Bueno, en todo caso, gracias por la clase, Luis. Ah, Dale, buenísimo. amigo, es con todo el gusto. Aquí preguntaron dónde, a ver, ¿cómo recibimos el roadmap? ¿Qué les parece, chicos, si hagamos algo? Las personas que estén acá, que sea como el beneficio, ya luego hablo con Lauti si se carga o no se carga el roadmap, porque nunca hablé de eso con él. Las personas que están acá, para que tengan ese beneficio instantáneo, que me hablen por privado y les mando el roadmap, así directo, para que tengan el acceso. Así que podríamos hacer eso. ¿Les parece bien? Ahí ustedes me pueden ubicar en el grupo de expansionistas. Soy la persona que mando pues el mensaje para que ingresen. ¿Por cuál medio? Por WhatsApp, si quieren, o también me pueden pedirlo por Instagram. En Instagram aparezco así, como les acabo de escribir en el chat. Así que cualquier cosa, en Instagram también aporto bastante valor, hago varios videos, sería un gusto que me puedan seguir. Así que chicos, para finalizar, muchas gracias por participar de esta clase, espero les haya servido y cualquier cosa, saben que cuentan conmigo, me pueden escribir por WhatsApp si tienen alguna duda. Yo estoy encantado de poderles ayudar a todos. Con algunos ya he hablado incluso antes, así que realmente muchas gracias por su disposición y nos veremos en una próxima clase. Si así yo espero que sea. Perfecto, chicos. Muchas gracias a ustedes también y nos vemos en una siguiente parte.